Ah, sería un 0. Quietos, quietos, denlo morir a hombre. Esa es la idea, que fallezca en la guerra para que aumente el ki. ¿21? ¿Cómo así que eso da 21? 7 por 3,2 no da 21 ni en este universo ni en otro tampoco. Hágase ese cálculo, mi hermano, ahí, trace la rayita, ponga el por como el señor profesor. Como el señor profesor de tercero. ¿Eso es el tercero? No, cuarto. Tercero y cuarto ya le están haciendo unos daños con estas ideas. Y acaban a uno la vida. ¿Qué otra vez? ¿Cuánto da? 22,4. Pero mire que es que lo menos pone, el man pone 21. Ahora la pregunta es, si es 22, ¿me explica por qué es 22? Porque si no, entonces no le creo, una idea muy bamba. Porque dio 22,4. Pues, Haga la cuenta de... Ya está perdida para siempre. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La fama no hace muchacho. Nada, mire, usted lo que dice es, recuerden que hay muchas formas de multiplicar, ¿no? Pues yo tengo la más chipcha para mí, que es 7 por 3, 21, ya tiene 21. 7 por 2, 14, pero como están decimales, entonces es 1,4. 21 más 1,4, amén, compañero. Ya está ahí, va muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo salió ese menos 12? ¿Y si está bien o no? Es la pregunta clave. Operan los exponentes. ¿Y cómo se operan? Pues más por. El menos por más da menos y 4 por 3 serían 2. Listo, mi hermano. Muy mal esa operación. Pelas ahí. Hasta aquí todo va muy lindo. ¿Quién dijo yo? Voy al gol de la fama. Ah, otra vez. Listo, vamos al gol de la fama, mi hermano. Tranquilo, no te voy a decir que no. O ahí. Listo. ¿Cómo es? Pues la regla de multiplicación entre exponentes, lo que pasa es que se resuelve esa operación. O sea, si es suma, se suma. O sea, menos 3 más 4, 1. Listo. Ya. ¿Y quieto? Muy bien, mi hermano. Señores, compañeros, que aquí hay que saber que hay una regla de potenciación para bases iguales que reza lo siguiente. La vamos a escribir ahí para que no se les olvide. A a la M por A a la N. ¿A qué es igual? No, M. Mire, recuerden que para saber matemáticas lo mínimo que hay que saber es hablar en matemáticas, es decir, pronunciar lo que se lee en matemáticas. ¿Cómo se lee esto, amiga? Ayúdame. A la M por A la N igual a la M más N. Amén. ¿Sí? La palabra clave es ¿cuál? Ala. La palabra clave es ala, mi hermano. Está arriba. ¿Sí estamos o no? Es que hay gente que no lo dice así. Hay gente que dice AM más N. Yo sí, joder, ¿y qué es eso? Es ala. Para que sepan que es el exponente. ¿Sí estamos? Muy bien. ¿Listo? Entonces, propiedad de potenciación que hay que saberse de memoria para este curso para poder resolver problemas de notación científica. ¿Preguntas? ¿Ahí está claro? Listo. Los reto. Entonces los reto a ver qué tanta inspiración hay en este curso. Dice 7,4 por 10 a la menos 14 por 6,3 No, espere que estoy pensando mis cuentas antes de ponerme con esto. Por 10 a la que 1 a la 7 sobre 4
7,4 por 10 a la menos 5 elevado a la pi menos pi sobre pi. Listo, 1 minuto para ganar y buena suerte. Los que saben, tranquilos, quietos, quietos, quietos. Los que saben, quietos. Gente que está muy enferma aquí, hombre. Muy bien. Quieto. Deje tranquilo a mi amigo Sommer 92. ¿Listo? Quietos ahí. ¿Ya estuvo? ¿Listo? Profesor, póngame algo difícil. Sí. Listo, Coco. Listo, señor. Eso sí es malo. ¿Ah? Pues que esa es la idea, señor. Listo. Está como muy fácil para que se demoren tanto. ¿Va a ir al gol de la fama o qué? Listo, mi hermano, vamos al gol de la fama. Aquí mi amigo el iluminado. Vamos a ver qué digo. Este señor ya es famoso. Ya tiene un round en el tablero, otro round. Listo, papito. ¿Cómo fue? Así. ¿Con qué color? ¿Rojo sangre? Bueno, está bien, ahí está. Listo. ¿Sí? 0 sobre pi igual 0. Amén, compañero. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces todo esto es igual a 1. 6. No, mi hermano, este man está hecho un dios. Respuesta a la pregunta: 1. ¿Aló? 1 es la respuesta. Muy bien, papito. ¿Sí está claro, no? Miren, el hombre está inspirado. Miren, recuerden que hay algo importante. ¿Qué es eso? Que uno antes de ponerse a rayar un problema y de memoria, este tipo nos enseñó las potencias, bla, 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 mentiras, mentiras. Entonces uno se pone una vez a qué? A hacer lo que el tipo dijo sin pensar en qué. En nada. Eliminados. ¿Sí? Mis exámenes son así de locos. Eliminados. Usted, ay, tanto, y qué dificultad. Uy, weón, eso va a ser unos temas. ¿Me entienden? Porque no analizan o piensan lo que están haciendo. Tienen que analizar y pensar qué están haciendo antes de hacerlo. ¿Está claro? Muy bien. La respuesta a la pregunta es 1. Ahora sí, muy bien. Ahora sí. Rayo. Ahora sin exponente. ¿Estamos de acuerdo? Donde ya nos toca ¿qué? Pues echarle las cuentas porque no hay más que hacer. O sea, ahí sí ya tocó rayar. Entonces díganme a ver cómo va esa vuelta. Sin calculadora, ¿no? Porque veo muchas cadios por ahí. ¿Y lo borró? Por eso sí dañó. ¿Listo para el gol de la fama o qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Listo, ya salió, ¿no? Ya demora. Aquí también hay que pensarle, aquí sale re, hiper, mega, breve.
Están demorados. ¿Cuánto le dio? A la menos 2. No, espera, yo no estoy haciendo el cálculo. Pero está bien. Según mis cálculos, eso está bien. Amén. ¿Va a ir al gol de la fama o qué? Otra vez sacando la casta, digo, bueno, ahora sí aumento el ki. Primera paliza, segundo round. Listo. Entonces, rayes esa idea a ver cómo le quedó. Primero que todo, operamos esto. ¿Qué operaste? ¿Qué operaste? El numerador. Listo. Recuerden, siempre que estén en esto y muevan la cámara me avisan. Todavía subí un poco. Listo, me avisan para que podamos acomodarla y ya no pasa nada. Eso no es problema, pero me avisan, ¿vale? Porque a veces no llega y ¡pah! ¿Y yo qué hago? Pues corto el video ahí, pego y sigo y ya, no pasa nada. Listo. Entonces, pues, ahorita dividimos. Como notamos, son los mismos resultados. Entonces, pues, obviamente nos va a dar 6,3. Entonces, ¿para qué lo hizo? Pues, para que entendieran, ¿no? No me parece, porque ahí no se le llama. Pero bueno, siga. Entonces, al dividir, le da el mismo resultado. En teoría, dice este señor. Pues ya nada más operando se exponen. Listo, ¿y cómo se operan? Usted ya me dijo, ya lo hizo, ya está listo. Ahora la pregunta clave es ¿qué pasó? ¿Cómo se operó eso? Pues como son signos iguales se suman. Sí, listo, entonces ¿cuánto da menos 7 menos 5? Menos 2. Listo. ¿Y cuánto era la respuesta? 6,3. ¿Usted dijo que era la menos qué? Es que copié mal, creo que copié mal el ejercicio. ¿Cómo así no? Pues- Pero, ¿cuánto le dio en el cuaderno? A la menos 2 me dijo, papá. ¿Cuánto me está diciendo? ¿A la menos qué? 12. Ah, maldita sea. Pero Está mal. no es- Léelo. eso no es una propiedad de los Lo restante, ¿no? Es una propiedad de la potenciación que reza lo siguiente. 2 puntos. Listo, papá, dígame. ¿Cómo que no? ¿Qué reza la propiedad? A la m sobre a la n es igual a A por- la M. a la m menos n. Amén. ¿Sí la cogió cómo es? Listo, entonces ¿cómo es el truco? Vaya, vaya. Sí, ya lo- ¿Y entonces cómo fue esa vuelta? La que llegó de... A ver cómo es, papá, explíqueme la fórmula. No, pues así una vez la... Segundo round. ¡Tac! ¿Qué digo? Muy bien. ¿Qué digo? Aún no sale invicto. Entonces, nada, aquí se hace menos 7 menos de la propiedad menos 5, que es el número que hay que restar. Menos por menos, más menos 7 más 5, 2. ¿Qué? Menos 2. Entonces nos queda 6,3 por 10 a la menos 2. Voy a escribir la propiedad de potenciación que nos indicó allá el compañero excelentemente, que dice a a la m sobre a a la n es igual. Listo, mi hermano, léame esa expresión. Sí, vos. A elevado a la m sobre a elevado a la n es igual a m por a elevado a la n. ¿Cómo? Elevado a la m menos n. A elevado a la n menos n. ¿Estamos? Aló. ¿Sí? Pilas porque ahí se equivocó, lo dijo como todo el mundo quiere. Muy bien, pregunta, ¿está claro? ¿Fácil? Claro. Mi amigo dice, ¿es que da lo mismo? Pues evidentemente da lo mismo si solo si uno hace la operación. Es decir, muere Kakaroto. 6,3. ¿Listo? Ya está. Pues para evitarme el 7,4 por 6,3, que ya sé que me va a dar 6,3 porque 7,4 está abajo, que fue lo que vos dijiste. Entonces digo, no, pues ya, muere Kakaroto, aquí está, lo mato. ¿Por qué no puedo matar?
Porque este man arriba está multiplicando y porque este man abajo también está multiplicando. Bajo ese criterio lo puedo hacer. Claro, sí solo si él multiplica a todos arriba y sí solo si él multiplica a todos ¿quién? Abajo. ¿Sí estamos? No es que aquí hay un 7,4 que multiplica no sé quién más no sé qué y aquí hay un 7,4 abajo, entonces yo los mato y digo relajado. No, ya está mal hecho. ¿Sí estamos? Ya ahí no funciona. Muy bien. Muy bien. Bien, vamos a resolver un problema un poco más interesante, un poco más sexy, un poco más aplicado ya con física. ¿Sí estamos? Existe una ecuación que ya vimos en este curso y espero sepan cómo se llama. Reza lo siguiente, fuerza y esa ecuación se llama, señor, allá. Ya la vimos en esta clase, ya la usamos, ya la rayamos. Allá el señor. ¿Qué? Se llama esa ecuación, ¿la ecuación de quién o qué? ¿Newton qué? Fuerza gravitacional. Dilo, Coco. Fuerza gravitacional. Fuerza gravitacional. Si estamos en la fuerza gravitacional, ley de gravitación universal de amén, mi hermano. Ley de gravitación universal de Newton. ¿Cómo se llama esta constante? Pana. Ya dije, ¿sí o no? Ya dije. En días de inspiración, ya dije. En videos famosos estará, ya dije. ¿Cómo se llama esa constante? ¿No anotaron el nombre? Oh, por Dios, la constante de Cavendish. Henry Cavendish se llama ese fulano. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bajo ese criterio, el tipo nos dice, calcule. Entonces nos dice, calcule la fuerza gravitacional. Tan. ¿Listo? Nuestro reto es averiguar la fuerza gravitacional. Ya me van a resolver este problema con valores en notación científica y con unidades. Porque ya rayamos unidades, ¿lo recuerdan bien o no? Aló, si no se les olvide. Entonces dice, que ahora que, chao, entonces, G igual 6,62 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Tiene notación científica? Sí. Sí, muy bien, entonces seguimos. Ahora, la masa del Sol, que va a ser la M grande. Yo no me acuerdo el número exactamente, pero es el orden, entonces voy a poner el número 1,32 por 10 a la 31 kilogramos. 10 a la 30 kilogramos. ¿Listo? Harto, ¿no? Por arrumes. Si decíamos que 10 a la 23 es harto, pues 10 a la 30 es pero brutal. ¿Estamos o no? Una cantidad de kilogramos desesperante, ¿cierto? Ahí sí no hay medallista olímpico que valga. O sea, es una cosa salvaje. M minúscula. La masa de la Tierra. Me acuerdo el orden, no me sé el número exactamente. Entonces voy a poner 3,2 por 10 a la 24 kilogramos. Uy, ¿cuánto es que es? Ay, amore. Bueno, y nos falta la distancia que separa a la Tierra del Sol. Es una unidad astronómica. Tenemos internet en esos celulares, ¿cierto? Usémoslo decentemente. San Google, ¿a qué equivale una unidad astronómica? Por favor, para que en metros, por favor. Una unidad astronómica en metros. Colabórenme con ese detalle que es que ahorita no lo recuerdo. A esa distancia se le llama una unidad astronómica. Sin humillar al profesor tampoco. Muy bien. Una unidad astronómica en metros. Una unidad en metros. Una unidad astronómica en metros, sí. Momento. Dice que 19. 1.496. No más, con ese decimal me basta. Y el exponente Dice por E más 11. por 10 a la 11. E es a las. Cuando le ponen por E, lo que le están diciendo es 10 a la 11. ¿Listo? 10 a la 11, ¿qué?
Vos, decime. Kilómetros. MTS, ¿sí o no? No. Ok. M, señores. Muy bien, muy bien. Listo, compañeros. Bajo ese criterio, díganme cuánto es la fuerza de gravedad que actúa o que genera el Sol sobre la Tierra. ¡Rayen! Ya tienen la receta de cocina, ley de gravitación universal de Newton, ya tienen la constante de Cauchy, tienen la masa del Sol, tienen la masa de la Tierra, tienen una unidad astronómica que es la distancia que es de la Tierra al Sol. Listo. Díganme cuánto es la fuerza de gravedad que recibimos del Sol. Nada sencillo, ustedes van con calma. Reemplacen, hagan álgebra de valor página 2 y ahí les da. Pueden hacer, si quieren, lo siguiente. Miren, voy a hacer lo siguiente para que de pronto los cálculos puedan ser más fáciles. Muere Kakaroto, muere Kakaroto, muere Kakaroto. Y... ¡ah! ¡Qué mal! Y aquí le pongo un... Ya lo tenía hecho, profe. ¡Ah! No me hizo cambiar. Me siento mal. Listo, con esos números puede ser. ¿A dónde se va? ¿Qué pasó?